A quien me sirva, el Padre lo honrará. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios mismo honre a alguien por haber hecho alguna cosita, un servicio, y qué bueno poder servir a Dios, no a un poderoso de este mundo. Cuando alguien dice, no, es que yo soy secretario personal de don no sé quién, que eso debe ser muy importante, ¿no? Pues siervo del Dios Altísimo que debe ser, pero no a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios. Y como Dios promete que lo honrará, mi Padre lo honrará, Dios mismo. Qué bueno es Dios y qué misericordioso que nos llama, es un privilegio a servirle y además nos promete una recompensa que no merecemos, algo tan grande. Pero, ¿en qué consiste el servicio de Dios? Hoy celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono, servidor. ¿En qué consiste el servicio de Dios? Servir a Dios no significa hacer obras humanas y luego decirle, Señor, para ti, lo hago para ti. A ver si lo aprueba Dios o no, ¿verdad? Servir a Dios consiste en hacer su voluntad. Y su voluntad es nuestra santificación, su voluntad es que seamos instrumentos suyos también, como siervos inútiles, pero haciendo lo que Él espera, nuestra parte. Y cuando hacemos lo poco que podemos hacer nosotros, obedeciéndole en su voluntad, el Señor se glorifica. ¿Cómo? Dando fruto, y eso es lo que Él hace, su fuerza. Él da fruto a ese servicio, es decir, Él da una capacidad nueva, que da vida, que comunica vida, lo que el hombre no puede hacer. La vida de San Lorenzo fue así, de servicio en el reino de Dios. Y esto significa también, porque lo de mi Padre lo honrará, eso nos gusta, ¿verdad? Pero esto significa también cumplir lo que acababa de decir el Señor aquí antes de esto. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. ¿Y a dónde hay que seguir al Señor? Pues seguirle significa seguir el camino de la cruz, seguir el camino de la negación a sí mismo, porque la voluntad del Padre en la vida de Cristo significó amar y servir hasta el extremo, ¿cómo? Abrazando la cruz. Toda su vida fue servicio, amor y cruz hasta el final, hasta la cruz definitiva que abrazó, donde extendió sus brazos, porque fueron clavados en esa cruz para la salvación del mundo. Entonces, el servidor de Cristo tiene que ser como Cristo. ¿Qué significa? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Es decir, cuando se acaban nuestras fuerzas, entonces empieza la obra de Dios. Cuando nosotros nos rendimos, cuando estamos muriendo, entonces Dios puede dar vida, vida nueva, en nosotros, a través de nuestros miembros, a través de nuestra vida débil, pero también vida que se multiplica, que da mucho fruto. Ciertamente que San Lorenzo es testigo de esto. Su vida fue amar y servir negándose a sí mismo y dio fruto. Cuando se desató aquella persecución violenta a muerte contra los cristianos, es el siglo III, y todo el que se declarase cristiano ya sabía, sentenciado a muerte. Y entonces es asesinado mientras celebraba la Santa Misa el Papa Sixto, San Sixto, y 4 de sus diáconos. No estaba Lorenzo, otro de sus diáconos. Y cuando puede acercarse, cuando lo van a matar al Papa, le dice, pero Padre mío, ¿cómo te vas a ir y yo no voy contigo? Dice, pronto me seguirás, pronto me seguirás. Así fue. Él deseaba entregar su vida totalmente como la estaba gastando por el Señor, entregar su vida a Cristo. No tenía miedo a la muerte ni al martirio. De hecho, el amor que muestra al Papa, que muestra a sus hermanos diáconos, que muestra a aquellos a los que servía, a los pobres, mendigos, lisiados. El amor a Roma, esa ciudad pagana, esa ciudad
que persigue y mata a los cristianos, pero el amor vence el mal. En su vida se muestra esto, como cuando ya está en el suplicio, en lo último, abrasado vivo y muriendo, dicen que estaba intercediendo por la conversión de Roma. No estaba mirándose a sí mismo preocupado por sus dolores, sino intercediendo por la salvación de Roma. Y desde ese momento la idolatría decreció, y para muchos santos posteriormente que narran esta historia, creen que este fue el principio del cambio hacia la conversión, por esa intercesión de San Lorenzo, entregando su vida, es decir, en su debilidad, lo que él no hubiese podido hacer con 100 vidas que tuviese, pero su intercesión poderosa, unida a la de Cristo, obtuvo tanta misericordia, tanta gracia para cambiar tantos corazones. De hecho, senadores incluso se convirtieron, viendo cómo habían muerto, con qué entereza, con qué valor, con qué entrega a Dios. Los cristianos le veían como un resplandor en su rostro y un aroma agradable que olían, aunque la carne se estaba abrasando, el aroma era divino porque entregaba su vida a Dios. Y Dios lo recibía como un suave aroma. Y junto al amor, el humor. El humor que acompaña a un verdadero santo, a un verdadero cristiano, que no se toma en serio a sí mismo como para poder reírse de sí mismo sin miedo, sin temor. Cuando está ahí muriendo, les dice que ya estaba quemado de un lado, que le diesen la vuelta para poder asarle bien completo, ¿verdad? Y cuando ya está bien quemado de todos los lados, dice, la carne ya está hecha, podéis comer. O sea, hasta en ese momento, ¿verdad?, como Dios le fortalecía, pero no perdió el humor, no perdió la entereza. Esto es sobrenatural también. Como cuando le detienen, es cuando el alcalde de Roma, ávido de riquezas, le dice que le entregue todas las riquezas que tiene la Iglesia. Y él dice, dame 3 días que las reúno y te las entrego. Y en 3 días fue buscando a todos los lisiados, cojos, leprosos, viudas, huérfanos, mendigos, a todos los que él ayudaba, a todos los que auxiliaba, y los hizo formar en filas, y entonces se los presenta al alcalde. Estos son los tesoros de la Iglesia, estos son los tesoros. Enfurecido el otro, no entendía nada, creía que era una burla, pero él dijo, no, estos tesoros son los tesoros de Cristo, y estos valen más que todos los tesoros del emperador. Pues bien, este humor sin miedo a nada, ni a la persecución, porque era un hombre feliz, un hombre sin miedo es un hombre feliz, pero sobre todo un hombre que tiene a Dios, que tiene el sentido de la realidad como para reírse del engaño y de la vanidad de este mundo y para dar testimonio del amor de Dios con tanta entereza que el Espíritu Santo le sostuvo en esos momentos difíciles, seguramente, pero pudo vivirlo unido tan íntimamente al Señor. Pues que trajo la firmeza, la convicción a muchos cristianos que contemplaron su martirio y a otros que se convirtieron en ese momento para entender que ahí estaba Dios vivo actuando, que este era un testigo de Dios y que solo Dios podía hacer algo así, Dios podía obrar así. Necesitamos esto, morir como el grano de trigo para dar fruto, es decir, tener vida. Si guardamos nuestra vida la perdemos. No tenemos que agarrarnos a las cosas, sino soltarlo todo y abandonar nuestra vida al servicio de Dios. Porque si no, ¿para qué sirve nuestra vida? ¿A quién vamos a servir? ¿Qué vamos a conseguir? Si no es servir a Dios. Pero solo de este modo, muriendo, amando y sirviendo, siguiendo al Señor y haciendo su voluntad, para estar con Él, con nuestro Maestro, con nuestro Señor, allá donde Él está. Y así mi Padre le honrará. Promete Cristo, mi Padre le honrará. Pues bien, el Señor es tan bueno, pero es que no podemos hacer otra cosa, no por la promesa, sino porque ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a servir? Dios que nos llama a vivir la vida verdadera, Él nos ayude para seguirle cada día, abrazando la cruz y viviendo en Él,
que significa renunciar a toda esa vida que no es vida verdaderamente. Riámonos también, tengamos buen humor, para distanciarnos de nuestros engaños y miedos y vivir confiados en el Señor, porque ¿a dónde iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Así sea.